que se ha visto desde hace muchos años es que recetamos demasiados antibióticos y esto ha puesto los focos rojos, la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta, los pares que hay en Europa, los pares que hay en Asia, y todos están pendientes de que no tenemos realmente ya muchos antibióticos. Como ustedes saben, aproximadamente habrá unos 150 antibióticos realmente, y de esos 150 usamos unos 10 o usamos unos 12 cuando mucho, y nosotros hemos propiciado precisamente por ese exceso, por ese uso, hemos propiciado esto. ¿Afecta la salud de los individuos? Pues seguramente que sí. Acuérdense que nos puede dar una alergia, acuérdense que podemos tener una infección más severa, acuérdense que podemos tener una serie de complicaciones en el individuo porque no hemos podido en una forma adecuada atenderlo. La economía de las familias ocupan, muchas familias parte de su ingreso ocupan para compra de antibióticos, y pues bueno, esto es algo que es muy catastrófico. Y los servicios de salud, si algunos de ustedes trabajan en servicios de salud, seguramente sabrán que del presupuesto que tienen estos hospitales muchas veces ocupan hasta el 60% en compra de antibióticos. Y bueno, pues la resistencia antimicrobiana que es importante. Acuérdense que los antibióticos, y esta es una de las cosas que todos están muy angustiados que pueden dejar de curar, son sustancias naturales, así empezamos a conocerlos, que lo producen microorganismos como hongos o como bacterias. Sintéticas, ya tenemos sustancias sintéticas y algunas semisintéticas. Todos son capaces de destruir o impiden la réplica bacteriana, que es básicamente su mecanismo de acción. Acuérdense, las bacterias solamente actúan, los antibióticos solamente actúan sobre las bacterias, no sobre los hongos, no sobre los parásitos, no sobre los virus. Todo empezó hace muchos años, por 1920 y tanto, cuando Fleming, aunque muchos de ustedes me pueden decir, antes los griegos usaban algunas pócimas que tenían para curar algunas infecciones, los chinos también, pero sí es cierto, pero ya cuando se empezó a hacer los estudios científicos fue por más o menos 1920, y Fleming fue uno de los que empezó con esto. Sí es ampliamente conocido, es el que inició precisamente el uso de la penicilina, y curiosamente Fleming lo hizo en una forma, vamos a decir, pues fortuita, porque no estaba realmente buscando la penicilina como tal. Él empezó a ver que había algunas sustancias que impedían la liberación o la formación de bacterias, cuando por equivocación unas lágrimas de él cayó en una caja de Petri y vio que no crecían las bacterias igual que en la otra que había puesto, y allí ella empezó a investigar y encontró la famosa lisozima que conocemos nosotros. La lisozima es una enzima que tienen las lágrimas y que hace que no crezcan las bacterias. Por ahí empezaron las investigaciones, no se dio muy adecuado después usar la lisozima como tal para las infecciones, y sin embargo una vez que regresó él de vacaciones encontró que en las cajas de Petri donde había él sembrado bacterias no habían crecido, como en esta que estamos viendo, no habían crecido bacterias en esa caja de Petri, y fue cuando se dio cuenta que había crecimiento de hongos. Y más que tirar porque hayan pensado que se contaminó su caja de Petri con hongos, de ahí empezó el uso ya básicamente de la penicilina. Pero de 1928 que se dio cuenta de esa situación, hasta 1941 se empezó a comercializar la penicilina. Fíjense ustedes cuántos años pasaron, 28 hasta 41, casi 15 años. Pero las primeras resistencias a la penicilina se dieron 2 años después que se introdujo la penicilina, y precisamente se empezó a dar con estas enfermedades que había de tipo de transmisión sexual venérea. Ahí donde se empezaron a ver que había resistencias. Los pacientes que estaban curándose de forma efectiva ya no se curaban igual en ese tiempo. Para 1947 el estafilococo aureus ya tenía un 14% de resistencia, y para el 90 ya un 80% de resistencia, para que vean lo que fue condicionando el que estuviéramos usando antibióticos en un momento dado sin control. Esto obviamente, si se fijan en este anuncio que dice ahí, se cura la gonorrea con el uso de la penicilina, ve a su médico, pues es lo que ha hecho la industria farmacéutica desde ese tiempo hasta la actualidad, incitarnos a que nosotros prescribamos más cantidad de antibióticos. Aquí vemos la aparición de las resistencias
de acuerdo a cómo se inició su uso y cuántos años pasaron. La penicilina, el estafilococo, 2 años. 43 para 47, 2 años. Y para el gonococo andaban igual. El estreptococo neumonía, el famoso neumococo, bueno, pues ese tardó un poquito más. Hasta 76 se empezaron a dar las primeras resistencias. Sin embargo, ahorita, en la actualidad, tenemos un 60% de resistencia, no solo a las penicilinas, sino también a algunos macrólidos. Y recuerden que el estreptococo neumonía es uno de los causantes de las neumonías de la comunidad. Para la oxacilina, que fue también un boom cuando salió, pues tardó 1 año nada más en las resistencias, y así como ven la vancomicina, que se ve que no tuvo tanta al principio, en un tiempo usábamos vancomicina para todo, para el estafilococo, y ahorita ya tenemos resistencias hasta del 40%. Así que vayamos haciendo conciencia de qué es lo que está pasando. La Organización Mundial de la Salud estima que 50% de los antibióticos que nosotros recetamos o que la gente compra por su cuenta, porque vamos a hablar de si ya no se prescriben antibióticos sin receta, creo que siguen comprándose los antibióticos, no sé ustedes si lo han sabido, pero hay pacientes que llegan a farmacias donde sin receta les siguen vendiendo el antibiótico. Entonces, 50% de los antibióticos se usan innecesariamente. Y dentro de los grupos etarios, donde más se usa es en menores de 5 años, fíjense qué curioso, como que el adulto aguanta más si no toma antibiótico, el adolescente casi no quiere tomar, pero con los niños, los menores de 5 años, tenemos una mayor prescripción y eso es muy peligroso, precisamente para las resistencias, precisamente para los cambios que hay a nivel de su organismo. Esta es una imagen que seguramente ven ustedes común, y ustedes me van a decir, bueno, pues es una imagen de una faringoamigdalitis por una bacteria, porque le estoy viendo exudados amarillentos blanquecinos, le estoy viendo petequias. Yo les puedo decir, y si fuera un virus, también podemos tener exudado blanquecino, también podemos tener petequias, y sin embargo también puede ser un virus. ¿Qué pasa con las infecciones? Vamos a hacer ahorita un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa con las infecciones respiratorias? Acuérdense que los antibióticos los recetamos más en infecciones respiratorias y en infecciones digestivas. Es cuanto más estamos nosotros recetando, más que en otro tipo de padecimientos. De 4 a 8 episodios por año presenta a los niños. Esto es algo ya estudiado desde hace mucho tiempo, esto viene viéndose desde hace unos 20 años y sigue estando igual, sigue estando actual. Y es inversamente proporcional a la edad, por eso las mamás dicen, oiga, se me enferma mi niño, ya tiene 1 año, entró a la guardería, ¿por qué se está enfermando? Bueno, acuérdense que el sistema inmunológico del niño termina ya de madurar después de cierto tiempo y tarda 3, 4, 5 años en que termine de madurar. Por eso todas nuestras curvas de crecimiento vemos esos cambios que van presentando estos niños. El niño el primer año de su vida no le vemos amígdalas, ¿se acuerdan? Revisaron los niños la última vez, no le vemos amígdalas y después empieza a crecer, hay una curva de crecimiento que llega hasta los 7 años. También por eso los otorrinos a los 2 años o 3 quieren quitarles anginas y los adenosis a los niños, siendo que este es un periodo normal de crecimiento. Los niños cuando nacen empieza a haber desarrollo también a nivel pulmonar y en donde van produciendo mayor cantidad de moco y termina ese desarrollo pulmonar, los alvéolos terminan de abrirse hacia los 12 años. Por eso en ese tiempo es cuando más problemas respiratorios también tenemos. Todo eso nos olvida, todo eso no se los decimos probablemente, pero sí llega la industria farmacéutica y sí nos dice cosas que quiere que nosotros tengamos siempre en mente. Y miren ustedes, de las consultas que hay, pediátricas es un 60%, que ven ustedes como medicina general y nosotros como pediatras. Toda esa consulta que hay es de niños. Y de esas consultas que damos, muchos los internamos por complicaciones por usar el antibiótico y no tenían que haberse internado. Se internan bronquiolitis que no se deben internar, se internan neumonías que no se deben de internar y eso es muy importante. La clínica, en medicina, la clínica sigue siendo el pivote para que yo tenga un mejor diagnóstico de mis enfermedades. Obviamente el laboratorio me va a servir, obviamente la radiología también me va a servir, sí, claro, pero para que yo localice muy bien dónde está el padecimiento, si es a nivel sistema nervioso central, si es a nivel de vías urinarias, si es respiratorio o si es un foco infeccioso que no estoy encontrando, necesito primero la clínica, luego el laboratorio y luego la radiología. Eso lo traigo a colación porque ahora últimamente he visto que muchos médicos para un diagnóstico de apendicitis
un diagnóstico inclusive de problema respiratorio, quieren que se les haga una tomografía y una resonancia magnética, siendo que la clínica sigue siendo el principal método diagnóstico para que tengamos a nuestro paciente en buenas condiciones. Aquí tenemos algo bien importante, por ahí decía el doctor Ballesteros que hay en medicina la tierra de nadie, no sabemos para dónde movernos, y eso es cierto. Si ustedes les preguntan cómo hacemos el diagnóstico de una infección de vías aéreas superiores, van a decir, bueno, pues es un niño que se ve en buen estado general, que si tiene fiebre, tiene secreción generalmente es transparente, un poco de tos, y probablemente se acompaña también de diarrea. Pues a lo mejor nada más será un problema de tipo viral. Si mi paciente está con mal estado general, tiene adenomegalias, tiene tos, secreción muy espesa y con cambio de color, pues probablemente esto es bacteriano. ¿Eso qué quiere decir? Del 90% de las infecciones en estos niños que estamos viendo en esta edad, en este grupo etario, las infecciones son causadas por virus y 10% serán causadas por bacterias. En el adulto cambia un poquito, pero sigue siendo en el adulto un porcentaje alto viral y un porcentaje bajo bacteriano. Ustedes me pueden decir, bueno, es que yo he visto muchos pacientes que se complican, sí, pero porque empiezan a tomar medicamentos desde que empiezan a estar mal, y cuando los van a ver a lo mejor a los 8 o 10 días sí traen alguna complicación derivada del uso del antibiótico. En el año 2000 aproximadamente, siempre se han hecho estudios, la Organización Mundial de la Salud siempre recomienda hacer estudios a nivel de los países y le dice a la Secretaría de Salud de un país, oye, necesito saber cuántos antibióticos se recetan, quiénes los recetan, qué está pasando, qué está sucediendo, cómo está tu resistencia. Entonces en el año 2000, como ven aquí en este índice terapéutico de recetas, en el año 2000 en la República Mexicana se hicieron 43.447 diagnósticos de todos, el que ustedes quieran, infecciones respiratorias, infecciones digestivas, urinarias. 7 millones eran enfermedades del aparato respiratorio. Infecciones respiratorias agudas, 5 millones, y 2 millones eran faringoamigdalitis. No eran muchos, si tomamos en cuenta, entre comillas, no eran muchos, ahorita vamos a ver por qué, que éramos aproximadamente 180 a 100 millones de habitantes. De todos esos diagnósticos se hicieron, el 70% lo hizo el médico general, el pediatra lo hizo el 25%, el otorrino el 3% y el internista el 2%. O sea, de ahí estamos viendo la importancia que tiene que hagamos un buen diagnóstico. Pero fíjense ustedes que en el año 2005 el INEGI reportó de la República Mexicana que hubo 25 millones de diagnósticos de infecciones respiratorias agudas. Habíamos visto que habían sido en el 2007 millones y aquí teníamos 25% de diagnósticos, de los cuales el 70% de los pacientes recibieron antibióticos. Imagínense la cantidad de antibióticos que recetamos, 70% recibieron antibióticos. Y de los que estaban justificados, porque no el 70% está justificado, siempre un porcentaje bajo, un 10%, un 15% está justificado, ya cuando muchos de esos diagnósticos, un 60%, ¿qué había pasado? Era un antibiótico que no era el adecuado, era una dosis que no era la adecuada, el tiempo no fue el adecuado, para que vean que no solamente provocamos resistencia porque damos mal el antibiótico, sino también porque no lo damos en forma adecuada. Y también se vio en esa época, y muchos de ustedes hacen cirugía, la profilaxis quirúrgica. Ahora se pone de moda en esa época, pues el paciente ginecológico se le pone su antibiótico, el paciente con apendicitis se le pone su antibiótico. Antes de abordar al paciente le ponemos antibiótico. Pues bueno, un 37% de esos pacientes que se les daba antibiótico en forma profiláctica, que ya hay en un momento dado guías para hacerlo, se hacía en forma inadecuada. Eso fue 5 años después. Pero fíjense ustedes que después en el 2008 se vuelve a hacer otro estudio de lo mismo, estábamos recetando no muchos antibióticos y se encontró que en México el 60 a 80% de las enfermedades diarreicas y de infección respiratoria aguda también recibían antibióticos. Lo mismo, exactamente igual. Y solamente justificado 10 a 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que no, en lo que está justificado, en un momento dado no damos las dosis adecuadas, no damos el tiempo adecuado y volvemos a caer en la mala prescripción de medicamentos. No solamente en México hacemos las cosas mal. En Cuba en el 2003 se tomó una muestra muy chiquita de 540 casos y miren, casi la mitad
recibieron antibióticos. Y justificados, solo 28 niños estaba justificado, porque eran niños, haberles dado antibióticos. De esos 540 casos. Si vemos todo lo demás que ellos diagnosticaban, no es el motivo de esta plática, pero vean, decocción nasal, jarabes pectorales, antihistamínicos, todo injustificado. Esto gracias a que la industria farmacéutica nos lleva mucha información que siempre no es la adecuada. Y además a ellos les conviene que nosotros estemos pendientes de lo que nos recomiendan. Se hizo una encuesta en 2006 en Estados Unidos con 1,000 médicos, 60 pediatras, 40 familiares, médicos familiares. ¿Y qué se encontró? Que el 85% tuvo una conducta inadecuada ante la pregunta de cómo manejan a los pacientes con infección de vías aéreas agudas. Imagínense, 81, o sea que no están muy despegados de lo que pasa aquí en México, porque siempre nos dicen, México es el que hace las cosas mal, no está muy despegado. Y cuando se les decía si daban antibiótico o no a los pacientes y si se curaban más rápido, los americanos dijeron, 20% dijo no, pues ¿cómo se van a curar más rápido? Pero el 80% dijo sí, claro, se curan más rápido si les doy antibiótico. ¿Y cuál fue la justificación de por qué estaban dando el antibiótico estos médicos americanos? Evitar la fiebre reumática, evitar complicación supurativa, evitar o acortar el cuadro clínico, disminuir la contagiosidad y evitar la nefritis. Imagínense qué grave esa respuesta en 80%. Igual cuando les preguntaban, oye, para el estreptococo beta hemolítico, ¿qué le das? Pues un 32 fue una terapia inadecuada y muchas veces daban tratamiento sin que tuvieran el diagnóstico de estreptococo beta hemolítico, que haciendo paréntesis también aquí, acuérdense que si yo hago un cultivo a nivel de la garganta, el único patógeno que me debe interesar, aunque salgan 40 patógenos, es el estreptococo beta hemolítico. El neumococo, el estafilococo, el viridans, todos los que tengan ahí son parte de la flora normal. Entonces es bien importante que no nos vayamos por el camino equivocado, porque muchas veces recibimos el cultivo faringio y está ahí el antibiograma, pues mire, es sensible a la vancomicina, es sensible a la amicacina, a la gramicina, y entonces ahí terminamos. Entonces, estos médicos, a pesar de haber tenido las respuestas negativas de los cultivos, siguieron dando el antibiótico. Es una conducta inadecuada. También quiero informarles ahorita que esto no se nos debe de olvidar. La fiebre no es sinónimo de infección. Si todos pensamos que porque tengo fiebre tengo infección, pues no, pues estamos mal. Acuérdense que muchos cuadros febriles son infecciosos. Muchos cuadros febriles infecciosos no son de origen bacteriano. Y muchos que son de origen bacteriano, pues tampoco necesitan antibióticos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué nos puede causar la fiebre aparte de una infección? Una neoplasia, una vasculitis, un trauma, una enfermedad autoinmune, una intoxicación, infecciones por virus, por hongos, todo eso nos puede dar fiebre. Pero no nada más eso, mando a hacer una biometría porque quiero saber cómo está el paciente porque tiene 40 de temperatura, pero si tuvo un trauma, si tuvo una hipoxia, si está en estrés, si tiene dolor, si tiene necrosis, todo esto hace que yo pueda tener una leucocitosis y entonces cambia mi manera de pensar en ese paciente y en vez de ayudarme a la biometría, voy perjudicando en cuanto a su manejo. ¿Qué tenemos que ver siempre con los pacientes que tenemos y que le vamos a dar tratamiento antibiótico? Si es inmunocompetente, es lo primero que vamos a darle, cambia el manejo de los antibióticos. Si está inmunocomprometido, pues también tenemos que verlo. ¿Qué patología de base tiene? Si es nefrópata, si es obeso, si es niño, si es neonato. Todo eso es bien importante para que nosotros tengamos la mejor prescripción de nuestros pacientes. Entonces, por lo tanto, aquí podemos llegar, tenemos conductas inadecuadas, sí. ¿Cuáles son? Tratamiento empírico con antibióticos. No sabemos qué tiene, pero le voy a dar antibiótico. Continuación de los antimicrobianos ante la negativa de las pruebas. Ya le hice cultivo, ya vi la biometría, todo parece un virus, de todos modos le voy a seguir dando antibiótico. Los niños están bien, pero le voy a hacer unos exámenes. Viene usted después de que yo le dé tratamiento, mire, salió negativo sus exámenes, pero como estuvo muy mal hace un mes, le voy a dar tratamiento otra vez. Y pruebas diagnósticas que no nos van a servir muchas veces con los pacientes, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que siempre la clínica es lo más importante. Conducta adecuada,
pues que se lleve las normas compatibles con los preceptos clínicos, que haya un cultivo, que haya unas pruebas rápidas, que se haga un tratamiento empírico y se suspende si todos los exámenes son negativos. Se debe reservar el uso para los antibióticos solamente cuando sepamos que realmente los vamos a utilizar y sepamos que la bacteria que vamos a atacar realmente sea sensible a ese antibiótico. Si no, no vale la pena que nosotros lo hagamos. Dar antibióticos porque no encuentro qué tiene por allá y ahora seguramente ya los van a visitar. Hay un laboratorio que está promoviendo una cefalosporina de 4ª generación y que dice, cuando no sepas qué tiene, así dice la literatura, y nada más tiene fiebre el paciente, puedes darle este antibiótico, vas a resolver el problema. Ese antibiótico va a tener resistencia en menos de un año seguramente. Hacer la receta para un niño o para un adulto, recetándole antibióticos, no nos va a tardar más que 30 segundos. Pero convencer a los papás de que no la debemos de dar es lo que nos va a costar más trabajo y lo debemos hacer. En muchas ocasiones que he ido yo a platicar me dicen, oiga, no, es que si yo me pongo a no darles el antibiótico, el doctor que está junto sí le va a dar. Precisamente para eso es uno el médico familiar o el pediatra y convence uno a los papás de que no es necesario dar antibiótico. Que de hecho actualmente ya no quieren dar tantos antibióticos, por eso está poniéndose tanto de moda la medicina alternativa, como ahorita que llegué, que vi que aquí alrededor de esta sala, pues hay muchas sustancias alternativas para tratamiento de muchas cosas. Entonces, el uso inadecuado de los antibióticos incluye la prescripción excesiva, estábamos diciendo, la selección inadecuada, el tipo, la dosis, la duración, y la autoprescripción y la falta de adherencia. ¿Qué quiere decir la falta de adherencia? Bueno, pues que mi paciente se tomó 2 pastillas, se sintió bien y ya no se quiso tomar los otros 5 días de tratamiento. Y la autoprescripción, a pesar de que ya se dio una orden y que la Secretaría de Salud dijo no se debe de vender a ninguna persona que pida un antibiótico si no tiene receta, muchas farmacias, y podemos decir el nombre, la de La Unión, la Benavides, la de Guadalajara, llega el paciente y le venden el antibiótico, sin que pasen a ver al médico que pueda estar ahí, que para ayudarles, sin que lo pasen a ver. Ellos la venden y le ponen ahí la cédula de ustedes, porque seguramente que llegó un paciente de ustedes antes, dijeron copia la cédula, para todos los que vengan, tú les sigues dando de estas. Y miren ustedes, también se hizo un estudio que lo hicieron en el Instituto de Salud Pública, en donde vieron las recomendaciones que salen en las farmacias, qué tan efectivas eran, porque va uno a decir, oye, me siento mal, me duele la garganta, ¿qué puedes dar? 70 y 80% de las recomendaciones no eran las adecuadas. Infecciones digestivas, infecciones de vías aéreas altas, infecciones urinarias. Entonces, no eran las adecuadas. Eso quiere decir que ahí tenemos siempre nosotros el enemigo número 1, las gentes que están a nivel de venta en las farmacias. Vean ustedes en México, es uno de los países en donde más antibióticos se están vendiendo. Estados Unidos también no está atrás, Argentina no está atrás, y todos estos sitios, a pesar de que en Estados Unidos se exige la receta, también por teléfono le hablan al médico y el médico, sí, véndele ampicilina, véndele tal cosa, sin saber en ese momento qué tenía el paciente. Pero las farmacias privadas mexicanas, miren ustedes, son de las principales que están teniendo venta de antibióticos. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es este fenómeno? Porque son los que más se venden, se consumen en México que cualquier otro medicamento. A nivel anual es el segundo lugar de ventas. O sea, imagínense todo lo que venden los países para el 2005. Si hiciéramos ahorita la búsqueda para el 2014, seguramente que no es $1 millón, son más de 960 millones, van a ser mucho más, que es un negocio para la industria farmacéutica muy grande. Y por eso es importante que nosotros dispensemos esas recetas con mucho cuidado. Los programas educativos de residentes, los programas educativos de médicos, pues deben estar dirigidos precisamente a eso, a que no tenga yo necesidad de estar recetando, porque la industria farmacéutica me ha estado condicionando que haga yo eso. Entonces, tampoco hacer un uso excesivo de pruebas diagnósticas para ver si está validado o no que yo haga este tipo de prescripciones. Les decía yo a los laboratorios en estos días pasados que 10 pacientes que llegan al consultorio pediátricos, ahorita que están enfermos, 9 son de origen viral y 1 es de origen bacteriano. Y de hecho ahorita que tuvimos la epidemia por influenza, pues tuvimos la cantidad, seguramente ustedes también, cantidad
anormal de pacientes, pero todos por problemas de tipo viral. Esta máxima hipocrática que siempre nos la han estado diciendo es que ante todo al paciente no hay que dañar. Lo que hay que preguntarnos siempre, el medicamento que le estoy dando, sea antibióticos o no, ¿es el adecuado, es el realmente necesario? Y pues muchas gracias, ojalá y esta plática haya ayudado en algo.